Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a ver un adelanto de la próxima clase que vamos a tener por Zoom. Como esta fue la semana de la ciencia no nos pudimos encontrar, pero igual vamos a generar en casa un adelanto para que no nos atrasemos en la creación de nuestro álbum libro. Y lo que quiero específicamente es que dejemos en un cuaderno ya escrito todo nuestro cuento con todas sus partes, con el inicio, el nudo y el desenlace. Para ello les voy a recordar o les voy a dar consejos en este video para que observen cómo podemos crear creativamente nuestro cuento y que nos quede no tan largo, sino que nos quede corto y nos funcione para el álbum libro, para que vaya acompañado de imágenes. De todos modos, ustedes van a contar con la ayuda también de sus papás, que ellos les pueden ir ayudando como en la redacción, en la escritura, en la forma de escribir el cuento y que les quede bien bonito, ¿listo? Entonces, vamos con el video. Listo, chicos, vamos a empezar a escribir nuestro cuento. Yo sé que algunos ya han empezado a escribir, entonces si quieren los que ya empezaron lo pueden dejar así como está. O si quieren arreglarlo y ya observaban el video, ustedes terminan de ver el video y dicen, uy, no, pero es que el profe ahí tiene mejores sugerencias y de pronto yo lo hice mal y lo quiere cambiar, pues lo puede hacer. Pero si lo quiere dejar como lo tenía, pues lo que puede hacer es seguir desarrollando la historia del cuento, ¿listo? Yo les sugiero que cada vez que vayamos a hacer una actividad en el colegio o en nuestras vidas, empecemos a preguntarnos cómo podemos resolverla, si de pronto se nos dificulta. Por ejemplo, ¿cómo vamos a escribir un cuento? Un cuento siempre tiene un tema principal, al igual que las películas. Por ejemplo, Toy Story, ¿cuál es el tema principal de Toy Story? La amistad entre los juguetes, entre Buzz Lightyear y entre Woody. O también está como otro ejemplo Coco, por ejemplo. En Coco aparece mucho el tema de la muerte, también otros temas, pero el tema principal es la muerte. Asimismo, pasa en los cuentos. Los cuentos tienen un tema principal, entonces ustedes deben escoger un tema principal. Yo escogí en el mío el de la amistad, si ustedes recuerdan al gato mostacho y a Ofni Green. Ahora, la otra pregunta que debemos hacernos para seguir es ¿en qué lugar se desarrolla mi historia? Por ejemplo, las historias de Toy Story se desarrolla en un jardín, en casas, pues porque ahí es donde se ubican los juguetes. O por ejemplo, en Monster Inc., la primera se desarrolla en una empresa. Lo mismo entonces debemos preguntarnos, la mía se puede desarrollar en un bosque, en el espacio, en un desierto, en un lago. Yo, si ustedes se dieron cuenta, yo empecé en un lugar donde hay una montaña y donde llueve mucho. Deben escoger el lugar, ¿listo? O los lugares que van a tener ahí en su cuenta. Luego de eso van a escoger el tiempo. Por ejemplo, si es pasado, si es futuro, hay historias que están contadas así como en el futuro donde hay naves espaciales, donde hay cosas que no están existiendo en nuestra vida real, en este presente. O en el pasado, por ejemplo, cuando existieron los castillos, los príncipes, las reinas, por ejemplo, cuando la película de Rapunzel, que está escrita en un tiempo pasado. También deben preguntarse en qué tiempo, escogen el tiempo que a ustedes más les llame la atención. Otra pregunta muy importante es ¿cuántos personajes va a tener mi cuento? Para el mío yo escogí dos personajes principales, máximo tres en el que voy a trabajar. Ustedes pueden decir, no, tengo cuatro. Yo recuerdo que había uno de los compañeros que había escogido más de como tres, cuatro personajes. Pero yo les sugiero que escojan poquitos, solo dos o tres. ¿Listo? La otra pregunta es, ¿cómo entonces voy a estructurar mi cuento? ¿Cómo lo voy a organizar? Y como ya habíamos visto, los cuentos tienen una estructura, un inicio, un problema, también se llama nudo, y un desenlace, que es la resolución del problema. Entonces, como ejemplo les pongo, cuando vemos la película de Shrek, usualmente, pues al principio se nombra que Shrek era un ogro que vivía en un pantano, que asustaba a la gente del pueblo, que era grosero. Si ven, se hace una descripción del personaje. Lo mismo pasa en los cuentos, se describen a los personajes. Luego el personaje se ve envuelto en un problema. Por ejemplo, en Monster Inc., bueno, se describe al personaje de Mike Wazowski y el redondito rojo que no me acuerdo cómo se llama, rojo no sino verde, y que ellos trabajan en una planta, y bueno, y el problema es que de repente apareció una niña, que ellos le tenían miedo a las niñas, dentro del trabajo,
Y entonces, obviamente, si se daban cuenta que ellos tenían una niña, los iban a echar del trabajo. Asimismo pasa también en los cuentos, entonces hay un problema donde se ve envuelto el personaje, entonces en el mío, por ejemplo, se le perdió el amigo Omni Green. Ustedes pueden hacer lo mismo con sus personajes, pueden colocar que un amigo cayó dentro de un laberinto y en ese laberinto se perdió y tenía que empezar a buscar la salida, o se le perdió, o bueno, no se tiene que perder, sino también puede ser que llegó un enemigo malvado a perseguirlos y tenían que escapar, ¿sí? Pueden ser un problema, tienen que pensar en un problema. Para eso le pueden pedir ayuda al papá, como papá, pues es que mira, estoy creando un cuento y acá presenté ya los personajes y ahora tengo que hacer el nudo, ellos tienen que estar en un problema. Ahora, la otra parte entonces es el desenlace, que es la resolución de ese problema. Entonces, para que ustedes tengan claro cómo se desarrolla todo el cuento, entonces yo les voy a mostrar el mío que yo ya lo escribí. Y les voy a dar al final del video, les voy a dar unas indicaciones que nos van a quedar como tarea y tienen que tener listo para la próxima clase por Zoom, ¿listo? Había una vez en un lugar en el que no paraba de llover dos grandes amigos, el gato mostacho y Omnigreen. Un día, sin previo aviso, desapareció Omnigreen, así que el gato mostacho, muy preocupado, emprendió una búsqueda por encontrarlo, en donde solían jugar, el gran lago. Lo buscó y no encontró nada. Luego, a la casa del árbol y solo encontró a don Chapas, el carpintero, pero él tampoco lo había visto. El gato mostacho pensó que de pronto podría estar en un lugar muy, muy lejano, así que se fue hasta el desierto a encontrarlo, pero nada. Ya muy cansado regresó a su montaña y de repente Omnigreen estaba dentro de su nave, encerrado, con una cara muy triste. Vete, no quiero verte. Mis padres y yo nos mudamos de planeta y creo que nunca más te voy a volver a ver. Nah, pero no digas eso. Yo podré visitarte y escribirte cartas. De hecho, podremos hacer videollamada. Recuerda que yo soy tu gran amigo y nunca te saldrás tan fácil de mí. Eso hacen los amigos, ¿no? Y así, Omnigreen y el gato mostacho, fueron amigos felices por siempre. Listo chicos, entonces yo en este cuaderno ya escribí todo mi cuento y pues ya me quedó bien, yo ya lo leí, me gustó cómo quedó redactado y espero que ustedes también hagan lo mismo, lo lean al final, se lo lean al papá y si el papá les dice, uy no, ahí quedó bien, entonces ya lo dejan listo. Y si no le piden ayuda, uy papá, entonces ¿cómo puedo arreglar esto? La idea es que pues con los papás, mamá o algún hermano mayor nos ayude a crear un cuento, que no sea tan largo como pueden ver. Y algo importante es que cuando ya está escrito lo van a dividir en 6 partes. Yo la primera parte es mi inicio, estas dos partes es el nudo o el problema y estas tres últimas partes es el desenlace. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque en las hojas en las que estamos dibujando, esta primera parte va a ir, esa parte que dividí el cuento la voy a escribir en la primera hoja. Vamos a trabajar 6 hojas de estas en nuestro cuento del álbum libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, obviamente hay algunos que ya empezaron con los dibujos y ya lo tienen guardados. Entonces lo que vamos a hacer es comprar 6 cartulinas blancas de tamaño octavo. Y los que ya dibujaron, entonces después van a pegar el dibujo acá, lo pegan y van a colocar la primera parte del cuento, lo ponen en el primer dibujo que hicieron. Los que no han hecho nada, entonces empiezan, escriben la parte que tienen acá en su cuaderno, lo escriben y obviamente la segunda parte que dividieron en el cuaderno lo van a poner en la segunda hoja. Así todas las partes que están divididas va a corresponder con la hoja que vamos a tener. Entonces son 6 partes divididas para escribirla en las 6 hojas. Y en la próxima clase la idea es que ustedes ya tengan sus 6 hojas con la parte de abajo acá escrita del cuento, o por lo menos que ya tengan el cuaderno con todo el cuento dividido en 6 partes, ¿listo? Entonces espero que les vaya muy bien y nada, nos vemos.